En tu nombre oramos. Amén. Bueno, empezamos con la guía de Mateo, ¿verdad? Capítulo 16. No, Y 15. 15. Bueno, entonces empecemos con la pregunta 2, porque, mira, al hablar de la pregunta 2 va a ir implícita la 1, la 2, la 3, porque tenemos que dar contexto de eso y tenemos que explicar la razón del por qué Jesús hace eso, que se responde la 3. Entonces, como explicación de esta pregunta, que dice así, demuestre la hipocresía de los escribas y fariseos en el caso anterior. ¿Cuál fue el caso? Que los escribas y fariseos le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no se lavan las manos. Ahora, hay que tener cuidado, porque en el griego, la frase que están ocupando de lavarse las manos no es lo que nosotros literalmente conocemos como higiénicamente lavarse las manos, sino que la traducción es ¿por qué no hacen el ritual de lavamiento de manos que la tradición religiosa exige? La Biblia no está diciendo que comieron sin lavarse las manos. Lo que está diciendo es que los fariseos preguntan por qué los discípulos no siguen tradiciones religiosas de ese entonces. Bueno, ampliémoslo, o más bien resumámoslo. No está hablando de tomar un recipiente y lavarse las manos de forma higiénica para comer. Los fariseos estaban preguntando sobre la ceremonia de lavamiento que ellos habían impuesto sobre el decálogo. Cuando digo sobre el decálogo me refiero que además de las leyes que ya estaban estipuladas en los 10 mandamientos, ellos inventaron otras decenas y una de ellas era un ritual de lavamiento. Eso es lo que ellos están preguntando. ¿Este ritual es más largo o es muy parecido a cómo se lavan las manos los cirujanos? Mira, más que largo, deberíamos recalcar a lo costoso que era. No debemos pasar del arco que en Israel los mantos acuíferos nunca han sido los que permiten usar agua como lo hacemos en América. De ahí que para ellos encontrar un pozo de agua pues no era difícil, no era fácil. Así es que además de costoso, era difícil de encontrar el agua para hacer tal ritual y además, ¿para qué estarlo haciendo cada vez? Ese es el punto. Ellos van y le reclaman a Jesús y Jesús les muestra la hipocresía de su reclamo, diciendo, ustedes que hablan sobre leyes, sobre tradiciones, no cumplen una de esas. ¿Y cuál es una de esas? Que una de sus tradiciones dice que deberían de guardar un porcentaje de sus ganancias o de su dinero para dárselo a sus padres. Y ustedes saben qué hacen, ocupan otra tradición diciendo que esa es la ofrenda que le han dado al Señor. Para descuidar a sus padres. Entonces, ¿cuál es la hipocresía ahí? Bueno, ellos simple y sencillamente, si es que los discípulos cometieron una falta, llámele religiosa, llámele de costumbrismo, llámele social, si es que cometieron una falta, están los fariseos haciendo notar la paja que hay en el ojo de los discípulos cuando ellos están llevando una viga en sus propios ojos. Esa es la hipocresía que nuestro Señor está recalcando. Ya que quieren aparentar religiosidad, empiecen por cuidar a sus padres, en lugar de excusarse que dieron ofrenda a la iglesia y por eso no pudieron dar dinero a los papás. Ahora, mira la ambigüedad al respecto. Primero, obviamente, cómo es que olvidan el primer mandamiento, que es amar a Dios y amar a tu prójimo, por cumplir sus propios mandamientos que ellos imponen. Pero lo último, que es lo más especial, cómo se olvidaban de sus padres.
¿Cómo podían profesar amor teniendo poco respeto y poco honor a las personas que les dieron la vida? Y aún, si son malos padres, delante de Dios el mandamiento es honralos. Mira, si fueron malos padres, si tuvieron una mala niñez, si incluso fueron abusados, no es que yo aplauda y transgreda el precepto bíblico, solo digo, entendería el descuido o el desinterés de un hijo. Pero ¿cómo entender el descuido y el desinterés de un hijo que fue amado por sus padres? Y quizás no fueron los mejores padres por falta de educación, por falta de recursos, pero nadie, ni ellos mismos como hijos, ponen en tela de dudas que han sido buenos padres. Y aún con todo ello, cantidad de hijos ingratos, cantidad de hijos indiferentes a sus padres. Es trágico que en la iglesia de Cristo haya una cantidad de hijos así. Por cierto, también hay hipocresía cuando intentan llegar a la iglesia y servir en la iglesia siendo malos hijos. Sí. Y yo lo dije en el estudio de Jonás. Es increíble que estén dispuestos a ir al otro lado del mundo a servir, pero no puedan servir en sus casas. O estén enemistados con sus padres en su propia casa. También digo que entendería, no justifico, entendería si sus padres son inconversos, si sus padres no quieren nada con el Evangelio, pero aún con todo y eso, hemos sido llamados a respetarles, a buscar la paz y no disensión. Pero es que no es excusa, viejo, porque aún los que han tenido buenos padres cristianos son así. Entonces eso no es una condición de alguien más, es una condición del corazón. Hacerlo, tener una mala relación intrafamiliar, es la misma hipocresía que Jesús le está diciendo a los fariseos. Por eso dije que es una hipocresía tener un ministerio sin cuidar a mis padres. Bien. Bueno, vamos a la 4. Aun cuando la respuesta anterior sabemos que bacterias y virus en las manos contaminan nuestro cuerpo, ¿por qué el Señor escribe el verso 20? El verso 20 literalmente dice lo siguiente. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos... No, hombre, estoy en Lucas. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. La nueva secta que inventaron aquí hoy, no voy a decir nombres. Me imagino, déjame saber la falsa doctrina pero primero. Ella dijo que esta nueva doctrina trataba de no bañarse y de no lavarse las manos. ¿Cómo? Repetí. Trataba de no bañarse y no lavarse las manos, porque aquí dice que eso no contamina. O sea que por eso no se baña. Sí, por eso digo que no se baña. Bueno, el Señor estaba refiriéndose acá a una contaminación espiritual, no a una contaminación física. Él no estaba evadiendo la verdad clínica de que lavarse las manos es un antiséptico. ¿Perdón? No, estoy buscando la palabra correcta. Antiséptico está bien. Para prevenir una contaminación. Entonces, sí es un hábito de limpieza, de higiene, pero nuestro Señor no está evadiéndolo ni quitándolo. No está desdeñando la necesidad de lavarse las manos. Él está hablando de algo espiritual, de lavarse espiritualmente, de lo que contamina espiritualmente. Ahora el punto es, lo que le está diciendo a los fariseos, cumplir esas tradiciones religiosas o no te hacen menos malo ni más bueno. Porque las obras no mejoran tu corazón. Como vos dijiste,
puedes estar sirviendo siendo un hipócrita. Por ejemplo, entonces por eso, Lo cual te pone en peor situación que un inconverso. ir a servir no te hace bueno, Ujú. no te hace mejor. Porque lo que está afuera no contamina, sino lo que está adentro, lo que sale de acá. De ahí que lo que debemos cuidar es lo que está dentro. Entonces lo que deberíamos de buscar lavar y en lo que deberíamos de buscar trabajar es en nuestro corazón. Es que recordemos cuáles son los peores pecados según Sanders. Es el orgullo espiritual. ¿Y cuáles son los peores pecados según C.S. Lewis? El orgullo espiritual también. Los pecados espirituales. Sí. ¿Y cuáles son los pecados por los cuales siempre nuestro Señor estaba arremetiendo contra los fariseos y los escribas? Hipocresía y orgullo espiritual. Pecados espirituales. Entonces, antes de buscar trabajar en algún Ahora, ministerio, dale. Esto no significa que los otros pecados no sean graves, ¿eh? Sí, bueno, no que lo vaya dijiste. alguien a autojustificarse diciendo, bueno, se dan cuenta, yo no soy tan malo por alcoholizarme, drogarme o tener sexo fuera del matrimonio. Igual son pecados, igual tienen gravedad. Solo está diciendo que estos son más graves terrenalmente hablando. Seguí. Y ahora, antes de buscar servir en algún ministerio o antes de cumplir vuestras obligaciones ministeriales, deben de trabajar primero en su corazón. Conozco bastantes líderes, conozco bastantes servidores que su corazón está en un mal lugar. Y también, Lo que- y también su cuerpo, algunos. Y sí, lo que andan provocando, lejos de causar edificación, está causando disensión y división. Porque ustedes, lo que está dentro de ustedes, está contaminando afuera. Entonces, antes de buscar trabajar en su ministerio, trabajen en su corazón. Vean lo que ahí está a través de la Biblia y pídanle a Jesús que lo limpie. No sean ciegos e hipócritas como los fariseos, diciendo, me lavo las manos, hago manualidades, pero mi corazón está sucio. Vamos a las 6. A las 5. ¿A las 5 querés ir? Dale, pues. Debemos ir a las 5. Reexplica el verso 26. Jesús está hablando con una sirofenicia, una mujer griega, una mujer gentil. Esta mujer le pide un milagro y Jesús le dice, no, primero a los judíos. Y luego lo hace con una analogía. Le dice, porque en la casa se le da de comer el pan a los hijos, pero los perrillos comen de las migajas. Entonces, la mujer entiende. ¿Quiso discriminarla? Mira qué feo se escucha que Jesús le ha dicho perrillo. Bueno, pero en realidad la discriminó. Sí. Debemos saber que en esa época a los perros, perritos, a las mascotas caninas, para oírme mejor, se les nombraban con dos vocablos. Perros, que eran los animales de la calle, sarnosos, enfermos, y los perrillos, que se usaban como mascotas, los de casa. Diría que igual que hoy día en El Salvador, probablemente nuestras mascotas son los perritos y los de la calle son chuchos. Probablemente algo como eso. He escuchado a algún predicador decir que nuestro Señor le estaba tratando con cariño, diciéndole, sos como Toto. Toto es nuestra mascota, o sos como un menino, y que no la estaba discriminando. No. En realidad nuestro Señor le estaba discriminando. Le estaba diciendo que no era judía. Y que por qué estaba pidiendo un milagro a un judío. Ahora, ¿por qué nuestro Señor estaba haciendo eso? Es que ella era una politeísta y había llegado buscando a Jesús como cualquiera otro de sus dioses. Entonces casi llega ordenándole a Jesús, haceme el milagro. Lo trata como a otro de sus tantos dioses.
Entonces Jesús a través de todo esto, De hecho, si Jesús le hubiera dicho, ¿y qué tenés para ofrecerme? Ella hubiera estado muy cómoda diciendo, te voy a pagar por el milagro. exacto. Así como lo hacía con entonces, Así como hacen muchos hoy día. y sí, muchas otras religiones. Incluso en el Evangelio. Sí, ¿no? Haciendo tratos Sí. y pactos, diciéndole, Señor, si me haces esto, yo prometo hacer esto. Y te puedo asegurar que hay muchos que no están cumpliendo los tratos que hicieron en la cuarentena, porque en los primeros 3 meses prometieron tantas cosas y ahora que ya se sienten un poco más relajados y sin mucho miedo, olvidaron todos los pactos que hicieron. Sí. Por eso es necesario que Jesús la llevara a ella por un proceso. De humillación, literalmente. Si usted alguna vez dijo, no puede ser esto, sí, le está humillando, le está dejando que ella llegue al nivel en donde debe reconocer su naturaleza pecaminosa para entonces pedir el milagro. Y ¿saben qué? Eso es exactamente lo mismo que sucede con muchos de nosotros, en donde ha sido necesario que lleguemos muy bajo para entonces reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, porque la altivez de nuestra posición laboral, la altivez de nuestra habilidad académica, la altivez tal vez de la figura femenina, la altivez de la fuerza de un joven, todas esas cosas les hacían creer que podían alcanzar la luna con una mano, hasta que descubrieron que no tenían ninguna mano. Entonces vino la humillación, y junto con la humillación vino la oportunidad de ser rescatado. Ahora, no quiero que crean de que Jesús anda buscando humillar. El proceso de Jesús es el resultado final lo que importa. En el proceso de Jesús el resultado final es lo que importa. ¿Y cuál fue el resultado final? La conversión. Una fe que Él mismo dice que se maravilló. Él dijo, qué gran fe la de esta mujer. El proceso de humillación muchas veces en nuestra vida va a tener como resultado El desarrollo de nuestra fe. una gran fe. Y es curioso, viejo, de que cada vez que encontramos que Jesús se maravilla de la fe de alguien o dice qué gran fe, es porque esta persona tuvo una gran cantidad de humildad o una gran cantidad de obediencia. Voy a confesarles algo que dije tiempo atrás. Con mucha vergüenza se los voy a decir porque debí haberlo aprendido. Le dije a Jenny en un momento de prueba, si logro pasar de esto, creo que voy a ser un hombre de mucha fe. Porque realmente era algo difícil. Dios en su gracia y misericordia me sacó de ese problema. Pero he descubierto que estoy como Pedro. Otra vez gritando, me hundo. Y que no fui capaz de tener mis ojos en Cristo. Por eso, y aunque no es parte de la temática, espero sirva este humilde consejo. Cada vez que el miedo se apodere de nosotros y nuestra fe decaiga, recordemos todo lo que nuestro Señor Jesús ya hizo por nosotros. ¿Por qué no lo haría otra vez? Únicamente porque llegó el momento entonces de ya no obrar. Y si llegó el momento de ya no obrar, también es su voluntad. Entonces deberíamos descansar un poco más en Él. Y Hay una pregunta y aquí terminemos porque ya solo nos quedan 9. Vamos para el libro. Dale. Buenas noches, quería preguntar, ¿esta mujer fue salva? Esta mujer fue salva. No lo dice el capítulo. A ver, ¿qué verso es? 15. No, es capítulo Entonces 15, respondiendo dijo, 28. En el 28 termina. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No lo dice. Y si no lo dice, mal haríamos en hacer conjeturas. Porque el Señor Jesús obró milagros en personas que no fueron sanas, no fueron salvas. No estoy diciendo con esto que no. A lo mejor si alguno ve aquí algo debajo de la letra que no hemos sido capaces de ver, podría ser.
Como el hecho de que ella se humilló reconociendo a Jesús como Dios. Y En lugar de sentirse avergonzada cuando dijo perrillos, reconoció el señorío de Cristo. Y si ese fuera el caso, entonces se salva. ese es el punto. No se trata de que nosotros nos volvamos grandes hombres y mujeres de fe. Se trata de que veamos sanidad en nuestras vidas. Porque puede ser que no sepamos si fue salva o no, pero de que hubo sanidad en su familia, hubo. Entonces, no todas las veces que tengamos que humillarnos significa que algo malo va a suceder o está sucediendo. ¿Hay otra? Dale el libro. Démosle pues. Vamos a la pregunta 1 del libro. ¿A qué se refiere con espacio aparentemente desproporcional en los evangelios respecto a la muerte de Jesús? La muerte de nuestro Señor ocupa un buen espacio en los 4 evangelios. Entonces, según este escritor, es desproporcional, pero ocupa la palabra aparente. Entonces está diciendo que no es desproporcional, que parece serlo. Y si ustedes prefieren decir que es mucho o es menos, no, es mucho o es poco, en ambos casos es lo mismo. Está diciendo que aparentemente no es proporcional. O sea, si usted quiere que se hable más de eso, en buena hora, eso es lo que da el inicio, la bandera de inicio para la carrera de la salvación de nuestras almas. Ahora, si usted quiere ponerle mucho, también tendría razón, de ahí. Por eso. Sí. Vayamos ahora a la pregunta número... ¿Crees que vayamos a las 5 o a las 7? 5. ¿Somos incapaces de ayudar? Claro, ¿y cómo vamos a ayudar? Si nosotros somos los que necesitamos ayuda. El escritor está haciendo énfasis ahí de que la ayuda que nos proporciona Cristo en nuestras vidas es que nos proporciona perdón de pecados o absolución de pecados. Está hablando del sacerdocio. Y nosotros no podemos proporcionar eso a nadie. Por lo tanto, somos verdaderamente incapaces de ayudar a otras personas. Y quiero decir esto para aquellos que tienen familiares inconversos o que tienen amigos inconversos y están cansados. Están cansados de luchar un día tras otro y ya no saben qué hacer porque ustedes se creen los salvadores de esas personas y ustedes los quieren cambiar. El único salvador sobre la vida de sus familiares es Cristo Jesús. El trabajo de ustedes y mío es acercarlo a Jesús una y otra vez. No ver su cambio, no crear su cambio, no forzar su cambio. Jesús lo va a hacer porque somos incapaces de crear algo así. Listo, la que sigue. 7. Defina compasión en este capítulo, según este capítulo. La habilidad de adherirse a la experiencia de otra persona como si fueran propias. Resumido, sentir lo que otros sienten. Es lo que el Señor sentía. ¿Y cuál es la última? ¿Cuáles son los 4 sentidos a los que Mateo se refiere con salvar? Vos querías hablar de eso. El primero es la liberación del poder del pecado. Segundo es la liberación del peligro. El tercero es la liberación de la enfermedad. Y el cuarto es la liberación de la condena. No solo está hablando Jesús que nos va a salvar sobre el pecado, porque eso ya es un hecho. Pero también deberíamos de confiar en Jesús como el comandante del ejército celestial, que es capaz de salvarnos del peligro, de salvarnos de enfermedades, de salvarnos en nuestra vida física. No les estoy diciendo que ahora vamos a decretar
salvación y que ya vamos a estar exentos de peligros o exentos de enfermedades. Pero, por supuesto que podemos pedírselo y por supuesto que Él lo puede hacer. No significa que si está en su plan, lo vamos a evadir, pero sí podemos pedirlo. Él sí lo puede hacer y lo hizo. En esta vida no solo estamos espiritualmente, también estamos carnalmente. Y Jesús dice, ninguno de sus pelos va a caer sin que yo lo sepa o sin que yo lo permita. Entonces, es que a veces solemos desarraigar la vida física con la vida espiritual. Y es importante que recordemos que Jesús también nos libera de peligros y enfermedades. Bien, en los 2 minutos que nos quedan, aprovecho para invitarles mañana a Icon a las 8 de la noche y luego el domingo a las 9, siempre el culto virtual. No se equivoque, yendo a la iglesia no se abrirán las puertas para nadie que no sea líder con invitación electrónica. De ahí que, por favor, no llegue, el culto será aquí a través de internet como lo hemos hecho en los últimos 6 meses. Dios mediante, el próximo 20 arrancamos ya para la iglesia. El domingo, después de que el culto termine, vamos a abrir el link, va a ser enviado a todos los números del club de lectura para que los que quieran llegar el siguiente domingo de inmediato reserven su asiento y podamos de forma ordenada hacer todo esto. Animados, que bendito Dios, la curva, según las noticias, sigue estable, orando al Señor de que cada día baje más por la salud de todo nuestro pueblo. Eso no significa que el virus desapareció. Siempre a ser muy prudentes, a cuidarnos mucho y a buscar la guía del Señor. Gracias por estar con nosotros. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios nos bendiga a todos. Espérame, antes, dijiste sobre Icon. Mañana vamos a tener un tema especial porque vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hablar sobre la pareja perfecta, lo que nosotros llamamos el 3 de 3. Fue una petición, entonces vamos a hablar sobre eso mañana. ¿Quién te pidió eso? De los jóvenes. Deben estar desesperados con la cuarentena. Nos vemos. Hasta luego.